están ustedes? Espero que bien. Pues hoy nos toca a todos con el gran placer de que nos toque fiscal a fondo. Vamos a abordar, como ya quedamos en el segmento anterior, el régimen de incorporación fiscal y tengo la gran fortuna de que me acompañe mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez a hablar de este RIF y de este reciclo, Pancho. Gracias. No tienes por qué dármelas, mi querido maestro. No, para nada. No. Te agradezco a ti la invitación. Bien, pues, Pancho, ¿y qué me podrías decir o qué podríamos platicar acerca del RIF con relación a su continuación y del reciclo? Si quieres empezamos con el régimen de incorporación fiscal, ¿te parece? Sí, muchas gracias. El año pasado, para 2022, nació el reciclo y derogan al RIF. Y ahí hay un transitorio que te dice, tú puedes seguir como RIF en tanto tengas espacio de tus 10 años. Porque, amigos, los que no están familiarizados con este régimen, que ya muy difícil llegarán a dominar porque ya está feneciendo, si tú eras un RIF, entrabas como régimen de incorporación fiscal, podías tener ingresos hasta 2 millones de ingresos al año, ingresos hasta al año, y tenías una reducción en el pago del impuesto sobre la renta del 100% en el primer año, luego del 90% en el segundo año. La cosa es que en 10 años ibas pagando cada vez más impuestos sobre la renta. Ese era un derecho, el haberte registrado, tenías los beneficios durante 10 años. Entonces, crean el reciclo. El reciclo es con ingresos hasta 3.5 millones de pesos en personas físicas y te dicen, oye, pásate para este lado, ¿no? Ya no seas RIF, pásate para ser reciclo y puedes tener ingresos hasta 3 millones y medio al año. Pero fíjate, Pancho, aquí dices tú, bueno, realmente me conviene porque de alguna forma ya los que iniciaron en 2014, que venían del Repeco, que venían y que se pasaron al régimen de incorporación fiscal, pues ya está feneciendo su plazo. Sin embargo, como bien lo decías, en lo que es este transitorio, va a seguir viviendo en tanto están en ese régimen. Y recordemos que de 2014 a la fecha se han estado dando de alta en el régimen de incorporación fiscal y siguen con la posibilidad de los 10 años de permanencia. Entonces, de alguna forma, hasta agosto del año pasado, hubo quienes alcanzaron a inscribirse en el RIF. Y bueno, van a pagar, sobre todo los más beneficiados son los del público en general, porque pues no trasladan el IVA, pagan un IVA reducido, lo que es el impuesto sobre la renta está disminuido, como tú lo platicaste. Entonces, sí es importante platicarlo porque se deroga el darse de alta, sin embargo, sigue vivo en tanto no fenezcan sus 10 años, ¿no? Sí, cuando nace el RIF en 2014, tienes tu negocio, ¿verdad? Básicamente eran actividades empresariales. Así es. Tener tu negocio, digamos, una tienda, una zapatería, oficios, ¿no? Un zapatero, y bueno, estos empezaron en 2014, tenían el 100% de disminución de impuesto sobre la renta. Después tuvimos facilidades que se los llevaban a IVA y en IEPS también con reducciones. En el 2015 ya tenían que pagar 10%, en el 2016 también, en el 2018 ya 30%, y entonces ya les empezaba un poquito a doler, ¿no? Como decían, ay, claro, ya se siente feo. Y entonces muchos daban de baja su negocio e inscribían a alguien más de la familia. De forma tal que hay muchos RIF que en el 2021
todavía tenían poco tiempo, porque si tenías un año de haberte inscrito, todavía te quedaban 9 años. Sí, así es. Entonces, ellos es muy probable que sí les convenga, bueno, casi seguro les conviene seguir como RIF. Salvo que quieran meter las otras que ahora ya son servicios profesionales y también arrendamiento, ¿no? Que entraron dentro del reciclo. Pero pensemos en la persona que tiene su oficio o su tienda. El RIF, pues realmente es una super oportunidad. Y les dejan en el 2022 que puedan seguir hasta que terminen sus 10 años y también les permiten que apliquen las facilidades de la Ley de Ingresos de la Federación del 2021, que son básicamente tener las facilidades en IVA y en IEPS. Así es. O sea, persiste esa Ley de Ingresos que desde que inició pensábamos que obviamente no era correcto que estuviera en la Ley de Ingresos, sino que estuviera dentro de la ley del impuesto de la renta, ya que la ley de ingresos se puede renovar o no se puede renovar. Afortunadamente sí siguió porque no pueden matarlos, porque hay muchísimos que todavía están ahí y que dicen a mí me conviene estar aquí. Es un traje a la medida. Si estabas en el régimen de incorporación y te querías pasar al de confianza o permanecer en ese, ¿no? Tenías era un traje que realmente había que checar qué es lo que más les convenía. Aquí es muy importante porque eso es del régimen de incorporación fiscal, amigos. Resulta que si nosotros durante el tiempo de vida de nos dimos de disminución de obligaciones, pues porque ya cerraron nuestra tienda o vino la pandemia y la tuvimos que cerrar porque ya no teníamos ingresos, me decían las reglas que yo podía seguir tributando cuando me diera nuevamente de actualización de obligaciones, pero perdía esos años o ese tiempo que duré latente, duré en el limbo. Sí. Entonces nos podemos encontrar que también esos inclusive pueden estar en ese régimen porque están en statu quo, como dicen, y podrían seguir ahí. Habría que checar si de veras les conviene, porque dices, bueno, ya tengo que pagar mucho impuesto sobre la renta, de acuerdo a los años que tengo, me conviene más el régimen de confianza, porque aquí el pago del impuesto sobre la renta es pequeñito. El gran problema es lo que es el impuesto al valor agregado, ¿no? O sea, todas las ventajas que nos da la Ley de Ingresos de la Federación de 2021, esta va a durar varios años más, o sea, claro, en esa parte va a continuar vigente. Sí te daba muchas facilidades que no se las están trasladando al reciclo. No. Y de repente la gente se convirtió en reciclo y piensa que es similar el RIF al reciclo. Y no, el reciclo realmente tenía muchas más facilidades. Entonces, queridos amigos, si ustedes siguen en el RIF, en el régimen de incorporación fiscal, yo creo que están bien, o sea, estarían tomando ventajas para poder cumplir adecuadamente sus obligaciones. Y si están en el reciclo, al ya no tener las facilidades de la Ley de Ingresos de la Federación del 2021, que como decíamos sigue vigente hasta que se termine ese punto, pues la van a tener harto difícil, o sea, sí, es todo complicadita. un tema. Sí, porque aquí debemos decirle a nuestros amigos que en realidad lo que quiere la autoridad no es el impuesto sobre la renta, porque son ingresos y deducciones o disminuciones para buscar una base y después de ahí irnos a la ley de ingresos y estar en el año que nos corresponde y con el porcentaje que nos habla la ley de ingresos. Entonces, sí se va disminuyendo, aunque determino ingresos y deducciones en el régimen de corporación. De todas maneras, pago poquito y alrededor de un 8% para los comerciantes en forma general. Entonces, dices tú, bueno,
Aquí el problema está en que si yo me cambio al régimen de confianza, es el impuesto al valor agregado, porque efectivamente aquí el impuesto de los ingresos, la tabla que marca es hasta un 2.5%, hasta 3,5 millones. ¿De acuerdo? Pero el IVA es importante porque no nos quitan la posibilidad de expedir el comprobante con impuesto al valor agregado y de las adquisiciones que aparte sí sirven y sí nos tienen que servir, porque si no podemos trasladar el IVA, si no cumple los requisitos del impuesto sobre la renta, ¿no? Sí, entonces, a ver, yo estaba en RIF hasta el 2021. En 2022 me quitan ya todo esa sección de la ley del impuesto sobre la renta y me mandan en un transitorio que dice que debo presentar un aviso para continuar como RIF en enero del 2022. Ahí estuvieron posteriormente dando algunas prórrogas, etcétera, pero básicamente si yo era RIF y no hice nada, automáticamente me cambiaron a Recico. O sea, hubo cambios automáticos y entonces es muy probable que mucha gente que no venga cumpliendo adecuadamente, ahorita ya no sabe ni qué es, ¿no? O sea, sí, además como la mayoría de estos contribuyentes no supieron estar con un contador que más o menos estudiara o supiera manejar, porque decían, bueno, a mí tráeme las cosas, yo te cobro 200 o 300 pesos o 500 pesos cada 2 meses y te presento tu pago y vámonos, ¿no? Fíjate, es un problemón. Y de una vez quiero decirles, amigos, que para el lunes, que es el día, para el día 31 de enero, si nosotros estamos en el régimen de confianza y no avisamos que queremos seguir en el régimen de confianza, nos van a mandar al régimen general. Sí. Entonces nos salimos del régimen de incorporación fiscal, nos fuimos al reciclo, no avisamos antes del 31, nos fuimos al régimen general, porque eso es automático, porque también nos dice una regla miscelánea, que es uno de los cambios que vamos a ver, uno de los cambios importantes que están en la miscelánea para 2023, es que yo tengo que dar el aviso que voy a seguir ahí, tanto persona física como persona moral. ¿De acuerdo? Sí, en el caso de persona moral, pues sí suena como que a lo mejor hay algunas facilidades por estar en flujo de efectivo, ¿no? O sea, poder deducir compras, bueno, ya con inflación puede ser importante, pero pensando solo en personas físicas, ahorita. Fíjense, entonces, si yo en enero del 2022, o sea, el año pasado, no presenté, decía la disposición, los contribuyentes que opten por tributar en términos del RIF deberán presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el SAT a más tardar el 31 de enero del 2022. Si no hicimos eso, entonces ya nos pasaron directo a Recico y ya nos partieron el hocico porque nos quitan de una gran ventaja que tenemos ahí. Fíjate, a propósito de eso, supuestamente estamos hablando de que es una opción. ¿Por qué es una opción? Porque es la sección 4 del capítulo 2 del título 4. Entonces, al ser en la sección cuarta y no estar en el régimen general, es una opción. Entonces, esa opción la hicieron obligatoria porque los pasaron a muchos, o a la mayoría ahí. Y vendieron, obviamente, que todo el mundo se incorporara y que no pagara impuesto sobre la renta cuando la trampa es el IVA. Y pensando, y que lo comentamos aquí en varios programas, pensando que iban a traer más contribuyentes. Yo no sé si pensaron, porque yo no sé si estés de acuerdo, mi querido maestro, pero por ejemplo, cuando sacaron al Recico, nosotros comentamos, es una estupidez, se les va a caer la recaudación. Claro. Nosotros en el despacho tenemos clientes que pagaban 300,000 pesos de impuestos y ahorita pagan 30,000, 10,000, o sea, no pagan nada. Nada. Imagínate si son doctores de los agricultura, pesca, ganadería, silvicultura, de los agapes, esos no pagan porque no tienen IVA. Y los arrendadores, por ejemplo. No, por todos lados suena como una reverenda estupidez.
No sabemos quién fue el secretario de Hacienda que sacó esa cosa del reciclo, porque pues llegó un secretario de Hacienda, renunció, luego dejó otro, llegó otro, y le dijeron, oye, salte y luego te meto a Banco de México, le dieron una patada, ya no regresó a Banco de México, pusieron otro que brilla por su ausencia, ¿no? Y que brilló por su ausencia. Entonces, ¿quién sabe de quién fue este? Y luego llegó la mujer esta también que decía que no había necesidad de un contador. Total que ha habido trompas y talegas hasta llegar hasta donde estamos ahorita, y que es un verdadero conflicto porque obviamente se cayó la recaudación. Bueno, en este sector, ¿no? Porque el SAT sí ha incrementado la recaudación, pero en grandes contribuyentes. Sí, claro. Pero a toda la perrada, ¿no? Ahí donde estamos nosotros, los recicos, los RIF, pues viene muy descuidado, o sea, se viene cayendo la recaudación en toda esa parte, lo cual en el largo plazo no necesariamente es adecuado. Bueno, si tomamos en cuenta, amigos, que más del 95% son pequeños contribuyentes, sí. O sea, pymes o mipymes, sí. Y que muchos de los mipymes, pues no les interesa estar ni en el RIF ni en el reciclo. ¿Por qué? Porque pues, aquí estamos en una zona conurbada, en la Ciudad de México, etcétera, y de alguna forma nos preocupamos. Pero si nosotros salimos al interior de la República, que le lleguen y que le digan al de una tiendita, una trapalería, es que si no te voy a sacar del reciclo y te voy a mandar al régimen general o te voy a cancelar los sellos, por mí haz lo que se te pegue la gana, yo le vendo aquí a mis compadres y a mis vecinos. Nunca he pagado y no voy a pagar. Le prometí a mi abuelo que nunca me iba a inscribir en el RFC, ¿no? En su lecho de muerte. Sí. Y aunque la propia ley dice que si no estás dado de alta, te iban a dar de alta en el régimen general, pues tampoco se van a ir contra ellos, porque no tienen ni siquiera la capacidad y no les van a quitar el poco patrimonio que tienen, o los van a meter a la cárcel, ¿no? Y bueno, ahorita ya no podrían meterlos a la cárcel después de que la Suprema Corte de Justicia dijo que no había prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, lo cual es una buena noticia para muchos. Claro. Para todos, ¿no? Digamos, incluyéndome. Claro. No. Incluyéndonos todos, porque todos podríamos estar, todos no podemos decir que no somos evasores de alguna mayor o menor situación, porque procuramos guardar un equilibrio. Hay muchos que no les importa, ¿no? Si están en puestos fijos o semifijos o en los mercados, a ver, quiero que se metan ahí y que traten de clausurar o de a ver cómo les va, ¿no? Sí, aquí el problema es que ese rato tú mencionabas, un contador te cobra 200 o 300 pesos por llevarte como RIF o ahora como reciclo, pero la verdad es que no es un tema sencillo, o sea, está bastante difícil. Yo tengo a un amigo, un conocido de un despacho que de repente dijo, oye, yo voy a cobrar 100 pesos mensuales, ¿no? Hasta en una tienda de estas grandotas departamentales te daban la publicidad y todo. Y un día platicaba con él, oye, ¿cómo te va? Dice, pues tengo algo así como 300 RIF. ¿Y cómo vas? Dice, de la patada. Porque es muy fácil llevar un RIF. Pero si yo le digo al RIF, oye, tienes que pagar 500 pesos de impuesto, dice, no, espérese, contador. Primero explíqueme bien y quiero verlo y todo. Y tú dices, oye, pero el costo que yo te di es porque debe ser casi que automatizado. Te digo, pagas y tú paga y bye. Y entonces, el dedicar esos tiempos adicionales a estar explicando y estar tratando de convencer a la gente y te salen con que tienen baches en su calle, pues ya valiste gorro. Entonces, tenía un problema gravísimo de no poder cumplir, ¿no? La mayoría de las mipymes, obviamente están en esa parte del no pago y que no y con esto van a seguir sin pagar, sí, por supuesto. Entonces, ahora ya los que no lo hicieron en enero del 2022 para poder continuar en reciclo, perdieron todas las facilidades de la Ley de Ingresos de la Federación del 2021. Además, además, quiero decir, estos que no dieron su aviso, si dan el aviso este año,
Este año sí puede estar en el reciclo, nada más que tiene plazo hasta el 31 No, de pero enero. lo del RIF ya lo hubieran perdido. Sí, A pero ver, el reciclo aquí podrían estar en el reciclo. esas reglas, mi querido maestro, si vemos las reglas en la resolución miscelánea, Ajá. tú dices, la primera, la 3.13, o sea, Todas las 13. las reglas del reciclo son la 3.3, dice, opción para presentar aviso de inscripción en el RFC en el reciclo. Oye, si tú quieres estar en el reciclo, pues vete a la ficha de trámite 39 del Código Fiscal de la Federación. Y la 3.3.12 dice, opción para reanudación y actualización para poder actuar en el régimen simplificado de confianza. O sea, así es, permíteme, déjame, ahora sí me agarraste con los dedos atrás de la puerta, porque aquí está. Opción para no proporcionar el comprobante fiscal de retención. ¿Esa es la 3.13.12 de ahora o la del año pasado? No, la actual. La actual. Ya lo pasado, como decía. Porque aquí si ustedes las ven que es un comparativo. Tenemos ahí que lo único que cambia... No, pero 3.13.2. Ah, 2, entonces Sí, estás sí. hablando, permíteme tantito, Sí, para sí, que sí. vean el comparativo de cuáles cambiaron y qué cambiaron. Había un palito de más, mi querido maestro. Bueno, No, ya pues, algo es algo. como quiera que sea es viernes, Sí. entonces vale la pena. Sí, está. Aquí está. Opción para reanudación de la actualización. Recordemos que estas reglas vienen del año pasado. Entonces, nada más le dieron vista. ¿Qué quiere decir? Que todavía esa regla sigue vigente si nosotros queremos estar en el régimen de confianza. O sea, yo estaba en suspensión de actividades, voy a reanudar actividades y puedo reanudar ahora como reciclo. Sí, o si estaba yo en el régimen de incorporación, en el propio régimen de incorporación, ¿eh? Ahorita es un problema porque no creo que me valgan eso del régimen de incorporación a régimen de incorporación, pero el año pasado sí se podía. Sí se podía, ya sí. Esta regla que estás tú mencionando, maestro, que se refiere obviamente... Maestro. Sí, por favor. Maestro, entonces, que se refiere a poder estar, es ahorita los que quieran, en la 74 diagonal del Código Fiscal, aviso de reanudación de actividades, si es que lo van a hacer, o el aviso de querer estar en el régimen de simplificado de confianza, simplificado, en el reciclo. Que está si estamos en la parte que señala el 113E, podrán optar por tributar en este último, siempre y cuando presenten su aviso de actualización de actividades. Aunque es del año pasado, está vigente para ahorita los que quieren darse de alta como régimen de confianza. Aunque el año pasado no lo hubieran hecho y se fueron al general, ahora se pueden regresar al régimen de confianza. Sí, vamos a suponer, yo estoy en arrendamiento de inmuebles y tú también, pero tú te hiciste reciclo y yo no. Cada que pago, no, pues sí siento retención. Sí. Y además tú te burlas de mí, yo como creí, yo soy incapaz, maestro, por favor, no me digas eso. No, entonces dije, ¿sabes qué? Ahora sí, en enero del 2023 nos emparejamos. Me voy a cambiar a reciclo. Pues sí, pero ya casi terminó el tiempo, mi querido maestro. ¿Ya? Hay que hacer, porque primero, yo voy a reanudar actividades, entonces presento mi ficha de trámite y me meto como reciclo. Claro. Pero dice, aquellos contribuyentes que están en otro régimen, por ejemplo en el de arrendamiento de inmuebles y que se quieren de hacer reciclo, tienen que hacerlo también en el mes de enero. Todos. Ajá. Una vez elegida dicha opción, no podrán variarla en dicho ejercicio. Claro. Es por año la opción. Y claro que les super conviene, sobre todo si es casa habitación, imagínate nada más, mano. Así es. Porque obviamente hay una tabla donde existe un no pago muy importante, ¿no? Hasta 3 millones y medio. Aquí, por ejemplo, es muy importante tener estas reglas que están en el 1A.
en el anexo 1A de la miscelánea, con la posibilidad de hacerlo. Recordemos que este anexo 1A es un anexo que me da la posibilidad. Es donde vienen todas las fichas de trámite. Oye, ¿qué tengo que hacer? Vete a la ficha de trámite. Así Me duele es. la cabeza, busca una ficha de trámite, ¿no? Sí, es importante seguir esa ficha de trámite porque me va llevando de la mano y me va de alguna forma auxiliando a no tener problemas en la presentación de esas fichas de trámite. Y eso es muy padre porque en el propio SAT también ven esa ficha de trámite, entonces ya estamos en igualdad de circunstancias. Claro. Oye, me estás pidiendo algo que no lo pide la ficha de trámite. Anteriormente no sabías, ¿no? Claro. Oye, es que me faltó la ¿cómo se llama? No sé. El papel amarillo. El folder amarillo. El folder amarillo. Mientras no sea sobres amarillos. Sí, porque, sobres también. No, el sobre amarillo, no, ese ya está prohibido, mi querido. Sí, caray. Entonces, es que tú sabes más de eso. Y entonces, ya yo le puedo decir, oye, espérate, aquí en la ficha de trámite dice específicamente esto, y el propio funcionario público se ciñe también a eso. Eso, pues, es muy conveniente para todos, ¿no? Se logran hacer más trámites. Uh-huh. Claro, okay. Entonces es muy importante que estas reglas primero siguen vigente para los que quieren estar o quieren continuar en este reciclo, porque acuérdense que si yo paso de los 3,5 millones, yo puedo, ¿sí? Al día, si estoy al corriente, pues a lo mejor al siguiente año irme al régimen general, pero si al siguiente puedo regresar sin ningún problema, siempre y cuando tenga yo mis pagos a tiempo y haber cumplido con mis obligaciones. Sí, ¿no? Porque para hacer reciclo tienes que haber tenido 3,5 millones de ingresos en el ejercicio anterior. Así es. Entonces ahí está. Ahora, dice la regla 3.13.3, ejercicio de la opción por el total de las actividades. Sí, fíjate, oye, ahorita, espérame tantito, te voy a decir que la regla 3.13.3 anterior era una regla que desaparece, o sea, la derogan, porque era las personas físicas relevadas de presentar aviso por cambio de régimen, o sea, que te prohibía hacer el cambio, ¿de acuerdo? Entonces, eso está aquí, ya no existe. Es cuando decían, oye, te voy a mandar a reciclo si eres RIF. Ajá. Y entonces dices, oye, pues ya me diste en la torre. Bueno, sí, pero tú vas y te vuelves a regresar, ¿no? Claro. Y si no, pues ya te amolaste. Y aquí está, por ejemplo, ahora la regla 3.13.3, la opción de que no nada más sean las actividades empresariales, ¿no? Oye, yo tengo ingresos por honorarios, por arrendamiento, y me quiero, y por aparte mi tiendita, me quiero cambiar a reciclo. Dice, bueno, sí, pero tendrás que cambiarte de todas, de las 3. Así es. O sea, no puedes tener reciclo más alguna de las otras 2. Sí, o sea, tendrías que tener la posibilidad de actividades empresariales, profesionales que no tenías en el régimen de incorporación, arrendamiento e intereses. Sí. ¿De acuerdo? Esos 4 de inicio serían los que sumarían para que la totalidad de esos ingresos no rebase de 3,5 millones. Pero vamos a ver más adelante que es una falacia, porque si tienes otro tipo de ingresos, aparte de esos 4, sí suman para que te saquen pues de los 3,5 millones. Pues yo soy ahí del poca lana, no llego a medio millón, mi querido maestro. Tú dices, bueno, si ya llegas a 3,5 millones porque vendiste una casa y eso, pero se va complicando. Ahora, ya que dices eso, te quiero decir que en este caso, la regla 3.13.5 del año pasado dice lo siguiente, y me voy a permitir leerla aquí, sí, que es esta del cambio. Déjenme quitarla y caray, momentito, ¿dónde estás, corazón? 5. Aquí está. Miren. ¿Qué dice? Determinación del ISR cuando los contribuyentes dejen de tributar, eso es lo que era, la famosa adición, y dice lo siguiente:
Para efectos del 113E, déjame hacerlo mayor para que nuestros amigos lo vean a pantalla completa. Ok, fíjate lo que dice. Para los efectos del 313E, persona física reciclo, primero, segundo y sexto párrafo, no se considerarán para el monto de los 3,5 millones para tributar en el reciclo lo siguiente. Estas no sé, o sea, si yo tengo esos ingresos, no suman para los 3 millones. Fíjense. Artículo 93, fracción 19, inciso A, que son la venta de casa habitación. Si yo vendo una casa habitación sí, que está exenta porque está en el 93, no suma. Pero si está grabada, sí suma. Pues sí. Sí, ahí no lo dice, pero sí lo dice. Si vendo un local comercial, si vendo un terreno, sí suma. Sí nos damos cuenta, ahí en la pantalla está. ¿Sí me explicó? Entonces, aquí dice que no, pero lo que no está aquí sí. Y estamos hablando del artículo 93. No se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos de las personas físicas. El artículo 93 tiene 30 y tantos ¿sí? fracciones. Entonces, cualquiera de esas otras fracciones entran para los 3,5 millones. Pues sí. Entonces, y luego dice, la fracción 23, los donativos. Si hablamos de donativos, son los exentos. ¿Cuáles? Ascendiente, descendiente, cónyuge, o que no rebasen los límites de las sumas para poder estar, son como 100,000 pesos, ¿no? Ok. Luego dice, tampoco entran los ingresos de cuando tienes que hacer la declaración anual porque te liquidaron como trabajador. Bueno, está bien. Eso es porque es salario, pero sí suma para salario. Ah, sí, claro. ¿Sí me explico? Entonces, pero acá entonces me despiden y vamos a suponer que me dan, no sé, 200, 300, o he visto algunas de mucho dinero, sobre todo si fui trabajador del erario público no, hombre, anterior, sí. No, estás hablando de muchos millones. Entonces, para afuera. Luego tenemos el artículo 119, que es la de enajenación de bienes. En el último párrafo dice que es la transmisión de propiedad por muerte, donación o fusión. Ok. Si hablamos de muerte, pues es la herencia, no entra, ¿de acuerdo? Claro. Bien. Pero si habla de donación, tiene que cumplir los requisitos de exención. Si no, entonces sí grava. La fusión, estamos hablando de la unión de las sociedades, ¿sí? La enajenación de acciones, que de alguna forma, si yo enajeno una acción fuera de una fusión, pues lo que me den sí juega para los 3,5 millones. Entonces, si yo estoy trabajando y más o menos muevo algo de lana, o muevo alguno de estos conceptos, pudiera estar bailando de que ya me pasé de los 3,5 millones Así y ya es. Para el próximo ejercicio ya no podría estar. Así es, déjame ver, pues ya me equivoqué. Bien, me están haciendo señas feas, sí, que vayamos a un corte. Entonces vamos a un corte. Recuerden ustedes que IMEF es una institución que se dedica a la capacitación de profesionales, de comerciantes, de contribuyentes, causantes, de todo el que le interesa una parte sociales y otra parte de las contribuciones. Así es de que esto es lo que van a recibir ustedes información, de seguro va a ser de su gusto. Siempre es un buen momento para estar actualizado en impuestos. Es por eso que IMEFI trae para ti el taller especializado de ISR y declaración anual personas morales. En este taller aplicarás las actuales disposiciones de la ley de ISR para el cálculo de pagos provisionales, la base de PTU y la nueva declaración anual. Estos son algunos de los temas que veremos: los ingresos y el coeficiente de utilidad y el cálculo de los pagos provisionales de ISR,
Conciliación contable fiscal. Conciliación de los CFDI con los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Llenado de la nueva declaración anual Personas Morales. No te quedes fuera y no te pierdas la oportunidad de capacitarte con los mejores. Solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. ¿Qué tal, amigos? Soy Javier Martínez. Quiero invitarles al curso de la continuidad en prevención de lavado de dinero y compliance de asesor PLD. Este es un curso dirigido a los notarios y a los corredores públicos. Está dirigido a los asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en las notarías, con los corredores públicos, a los auditores, a los administradores, a oficiales de cumplimiento, y el objetivo del curso es ver 5 puntos básicos: la identificación de las actividades vulnerables, la identificación de las obligaciones, la política para identificar al cliente, la política para calificar el grado de riesgo y la política de la presentación de avisos e informes. Seguramente nos dará tiempo de revisar las nuevas obligaciones de beneficiario controlador que ahora están en el Código Fiscal de la Federación, que son diferentes a las de la LFPORPI. Ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en esta su casa IMEFI a el próximo diplomado de CFDI 4.0 que estaremos impartiendo, donde veremos a detalle todo este mundo del CFDI, cómo entenderlo, cómo emitirlo, en qué momento hacerlo, qué contiene, qué diferencias hay entre una versión y otra, cómo manejarlo, cómo controlarlo, los complementos, cómo planear la emisión, cómo impacta en mis procesos. Se los prometo que va a valer la pena, así es que no se lo pierdan. Nos vemos próximamente en el diplomado de CFDI 4.0. Que no te sorprenda el SAT. Prevente, evita invitaciones del SAT acudiendo a este diplomado. Los espero pronto. Regresamos de nuestro corte, espero que haya sido de su interés esta situación. Bueno, continuamos con esto, esta presentación. Tenemos aquí también déjenme hacerla completa para que ustedes exacto. Bueno, después tenemos el artículo 130, que es el del capítulo 5, que es adquisición de bienes. Y aquí habla de adquisición de bienes por prescripción. Dice que tampoco entran si yo tengo ingresos por prescripción. Porque acuérdense que la fracción primera de está el donativo. Que no entre el donativo siempre y cuando esté dentro de los límites y con las características del artículo 93. Y tenemos la diferencia de avalúo, Pancho, sí, de que si yo te vendo o tú me vendes algo con un 10% más barato de lo que es, yo tengo un ingreso por adquisición de bienes, ¿no? Otro ingreso que es importante son los ingresos por accesión. Vamos a suponer que yo te estoy rentando un local y se acaba el contrato y me dejas ya como si fuera una oficina con cancelería. Bueno, pues todo eso que suma o que suma como si yo lo hubiera efectuado. ¿Afecta tu pecunio? No, nada más mi patrimonio. Tu patrimonio. A ti te afecta aquello, pero a mí Sí. nada más mi patrimonio. Entonces, resulta que es un ingreso también que va a jugar, porque es un ingreso que está modificando mi patrimonio, en un ingreso por accesión. Después tenemos los premios, si yo los aviso, y del capítulo 9, que es el artículo 142, la fracción 9 y la fracción 28ª, que habla que tampoco entran los intereses moratorios. Acuérdense que el interés moratorio es una multa, porque los intereses es una cosa
y los intereses moratorios es la multa por no pagar los intereses. Tampoco el dinero que nos recibimos por los planes personales de retiro, que es obviamente cuando nosotros tenemos mayores de 65 años y tenemos 5 años de haber de seguir pagando la prima, ¿no? Como ustedes ven, Pancho, pues sí tenemos de alguna forma, tenemos la forma de que con esta regla, pues no nomás son los 3,5 millones, porque son 3,5 millones más todo lo demás que puedas tener y que te hace salir. Bueno, ya te sacó, te vas al régimen general. Si en el régimen general ya no pasas de los 3,5 millones, regresas al régimen de confianza. Siempre y cuando hayas cumplido con tus obligaciones. Porque si no cumples con tus obligaciones, de ninguna forma puedes regresar al régimen de confianza. Pues suena como que vamos a terminar siendo un país de evasores, mi querido maestro. ¿Cómo se dice? Evasores obligados, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, fíjate, de alguna forma si cumples, si más o menos cumples, como más o menos, los que no cumplen ni más o menos cumplen, pueden estar ahí. Los que más o menos están cumpliendo pueden cumplir mejor porque se van a sentir menos agredidos con relación al pago del impuesto sobre la renta, sobre todo, ¿no? Bueno, pero el impuesto sobre la renta, porque, a ver, nada más aquí resumiendo, si yo en enero del 2022 me cambiaron a Recico y fui a actualizar y dije, no, sigo en RIF, puedo continuar teniendo las ventajas de la Ley de Ingresos de la Federación del 2021, sí, que son operaciones con el público en general. Así es. Si ya me pasaron en el 2022 a RIF y ya no tengo ventajas con el público en general, o sea, tan. No, en el Recico ya no tienes ya nada. no tienes nada en el Recico. Ahora que es enero del 2023, los que ya son recicos, ya no tienen que actualizar nada. Los que tendrían que hacer actualizaciones son los que se quieran pasar a reciclo. Así es. Uh-huh. Y yo creo que hay muchos que no les dieron la oportunidad de estar en el reciclo. No, o no se dieron cuenta. No, fíjate una cosa. Yo tengo algunos asuntos en la Prodecom de un doctor que a finales del 2021 tenía una acción en un club de tenis. Y por ser socio de ese club, ya no lo dejaron estar en el régimen de confianza. Ya había vendido. Se les demostró, hubo retención, el pago. El problema fue el siguiente. Como no habían hecho reuniones, fíjense qué importante, como no había hecho una reunión el Consejo de Administración del club, y con ello la modificación del nuevo socio, de los nuevos socios, y dar aviso al Servicio de Administración Tributaria de la modificación de socios, no le dieron oportunidad. Entonces, con todo y esa demostración, como la autoridad no tenía aviso en el registro público de la propiedad de que ya no era socio y que era otra la persona la socia, no lo dejaron entrar, no lo dejaron estar en este régimen. Como doctor es criminal. Claro. ¿Sí me explicó? Sí, porque sí. No causan IVA, pero sí causan impuesto sobre la renta, ¿no? Así es. Ahora, entonces, ya todos los que se quieran pasar a Recico, RIF ya no hay opción. Ese ya bailaron. Pero los que quieran pasar a hacer Recico, en este momento tendrán que hacerlo a más tardar el 31 de enero. Pudiera ser que ya con algunas veladoras dieran alguna prórroga, pero pues no se ve. Pues fíjate que ojalá y la dieran porque la autoridad está teniendo nuevamente problemas para poder actualizar y poderte dar una cita. ¿De acuerdo? Hay mucho problema con eso. Otro, yo tengo un cliente que cuando fue a sacar su firma, le habían robado su INE.
Ajá. Sí, nene, no puedes hacer nada. Entonces, si este cuate no alcanza a tener entre hoy y el lunes en la mañana su INE, credencial del INE, no podemos decir que en lugar de que estar en el reciclo, continúa en el reciclo. Y entonces lo van a mandar al régimen general. Y eso es criminal, ¿eh? Entonces, probablemente, y ojalá me esté oyendo la autoridad, si de veras quieren que muchos que más o menos están pagando y quieren actualizarse, que les den la oportunidad, obviamente, de poder estar en este régimen, ¿no? Sí, yo creo que habrá que hacer mucho hincapié, mi querido maestro, en esta parte en la que decimos, oye, si tú eras RIF, tenías ventajas que puedes seguirlas teniendo. Si estás en reciclo, ya no las tienes. Porque al entender esto vas a decir en la Mother, o sea, resulta que estoy pagando mal mis impuestos como reciclo. Fíjate, y lo que decía la Ley de Ingresos de la Federación 2021, que continúa como una opción desde el 2022 para lo que continuaron como RIF, son operaciones con el público en general, estímulo fiscal en IVA y en IEPS. Decía este artículo 23, los contribuyentes, personas físicas del RIF, por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar el IVA y el IEPS, que en su caso corresponde a las actividades mencionadas mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente. La fracción 1 hablaba del IVA y el IEPS por pagar por sector económico o tipo de bienes. El 2, el estímulo fiscal aplicable al IVA y al IEPS. Y aquí este estímulo fiscal nos llevaba a porcentajes de reducción, y cuando tenías hasta 300,000 pesos de ingreso al año, prácticamente no pagabas nada. O sea, RIF con ingresos hasta 300,000 pesos al año, había una reducción del 100%. Sí, bueno, ahora te quiero decir una cosa, que fíjate, ahí tratar de que estas personas puedan cumplir, fíjate, vamos a hacer una operación muy sencilla, nomás para que vean quién podía estar aquí, ¿no? Si estamos hablando de 300,000 pesos y lo dividimos entre 365 días, estamos hablando de, perdón... tres caguamas, mi querido. No, maestro. 300,000 pesos, 30,000, perdón. 30,000 entre... No, 300,000 entre 365. 300,000 entre 365... Estábamos hablando de 822 pesos. Sí. O sea, estás hablando de que la persona que, no sé, que vendía quesadillas o que tiene una tiendita muy pequeña. Sí. Pero ¿tú crees que estos iban a estar al pendiente de que en sus cuentas, y que hicieran un comprobante con público en general, con CFDI genérico, que lo presentaran para que la contabilización por medio de mis cuentas arrojara esto y pudieran estar aquí? Vaya, aunque les dieron facilidades, era imposible porque para demostrar que nomás eran 300, habría que dar los avisos y presentar lo que estabas vendiendo y de alguna forma lo que estabas comprando, ¿no? Sí, bueno, el tema es, oye, el caso de IVA y de IEPS, como reciclo ya no tienes ninguna ventaja. Nada más el ISR. Tendrías que estarlos pagando. Así es. Y pues resulta que nadie lo está pagando, simplemente porque no sabe ni siquiera que ya está ese cambio, ¿no? O sea, tenemos ahorita un reciclo que está como en el olvido, como que a nadie le ha interesado. Fíjate que hay una cosa muy importante. Como ya sabíamos lo que estás diciendo, yo creo que el fisco ya lo dijo, que no iban a hacer pagos provisionales. En el 2022. En el 2022. Dice, no te preocupes, no hagas pagos provisionales. Nada más, timbra todo y haz un solo pago, haz un solo información de lo que vendes en enero. Ya se pasó la fecha. Claro. Ese es el no cumplir obligaciones. Ahora, puedes no hacer pagos provisionales, pero hazla anual.
Ahora, ¿cómo vas a hacer el anual si no has timbrado comprobantes? Y la autoridad no lo sabe. O sea, yo casi estoy seguro que para que no se salga la inmensa mayoría que está ahí, o para que no los mande la autoridad al régimen general, porque entran en automático, ya ves que la señora Goodface decía que era un robot, ¿no? Sí. Un robot que era el que iba a hacer en forma automática sacarlos, a ver qué va a pasar, a ver cuántos van a estar fuera, porque está muy complicado que con esto que están poniendo puedan seguir en este régimen de confianza. Sí, bueno, ya ni en uno ni en otro. Sí, o sea, simplemente la economía informal pues se va a incrementar, ¿no? O sea, se va a incrementar de manera terrible porque ya no se van a tener las formas. Aquí el problema que hemos tenido con este tipo de contribuyentes, ya lo decían, ¿te acuerdas de Alma Negra Moreno? Sí. Señora muy educada, muy buena, sí, muy buena gente, pero le decían Alma Negra porque era... Sí, Alma Rosa. Sí, Alma Rosa, sí. Decía, me gasto 4 pesos para cobrar 1 peso. Ajá. A este grupo de contribuyentes pequeños. Entonces, simplemente hay que hacer que más o menos cumplan, pero si no cumplen, me vale gorro, porque gasto más en tratar de cobrarles. Y después de eso, quitan al RIF y ponen algo todavía más complicado, como pensando que por arte de magia van a empezar a recaudar, y la verdad es que no. Pero ahora fíjate, en aquella época de Alma Negra Moreno. Sí, con todo respeto, no, señora Rosa. Sí, Alma Rosa Moreno. Y habría que informarles a ustedes, si nos hicieron el favor de acompañarnos a reformas fiscales de aquí, de IMEFI, recuerden que todo esto que está ahorita dentro del reciclo viene del 95, del año del 95. Es un refrito de los neoliberales aquí y además mal implantado. Lo del reciclo, dices. Sí, sí, viene. O sea, aquel repeco y aquel contribuyente intermedio de hasta 4 millones, que ahora es de 5 millones, ¿sí me explico? Es exactamente igual, con la tabla igual, con las características igual. En aquel entonces te daba la oportunidad de deducir 3 salarios, ya sean de familiares o no familiares, y siempre y cuando estuvieran inscritos en el Seguro Social. O sea, nada también, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo que es un mal refrito y con una mala apreciación de la experiencia que se tuvo con ese repeco, porque eso es el repeco, ¿sí? Porque después de eso, obviamente, el régimen simplificado y todo lo demás, pero han sido refritos sin haber evaluado la historia de esas modificaciones de contribuciones para beneficiar o para atraer contribuyentes. Ahora, también el hecho de ser economía formal o economía informal, pues te lleva a un problema, ¿eh? Ser economía informal implica mucha ineficiencia. No necesariamente es bueno ser informal. Oye, pero no pago impuestos. Bueno, habrá muchas otras cosas que no haces. Me acuerdo, por ejemplo, un cliente de nosotros que está en Central de Abastos, es una abarrotera que vende muchísimo de abarrote. Dice, es que me platicaban los dueños, dice, cuando nosotros decidimos aquí en Central de Abastos hacernos formales y pagar los impuestos como se debieran pagar, se burlaron de nosotros los demás compañeros, ¿no? Las otras bodegas. Y los que se burlaron de nosotros a los 5 años ya no estaban. O sea, el ser formal implica un compromiso de desarrollar tu negocio, de tener un contador. De hecho, tener un contador debiera ser algo muy importante. Y lo que se trata siempre, o trata la autoridad, es decir, oye, no necesitas contador. O sea, oye,
Eso suena tercermundista lo que No, estás diciendo. pues es que ahora necesita puro especialista. Pues sí. Nada Pues más sí. con la pura situación del CFDI. El CFDI denomina que es un verdadero conflicto. Pues casi hemos llegado Sí. a nuestro fin. Yo te vuelvo a invitar para continuar con este tema. Órale, mi querido maestro. La próxima sesión, ¿te parece? Me late. Aquí nada más entonces este programa fue un poco hablar del RIF, ¿no? Con las ventajas que tenía o que puede seguir teniendo y ya, la próxima ya será puro reciclo. Claro, y hablamos de las reglas misceláneas, lo que cambia de personas físicas, nos iremos a personas morales y bueno, como tenemos la oportunidad de que sea el programa fiscal a fondo, pues sí tenemos que aterrizar muchas cosas para nuestros amigos y sobre todo que se va a la red y que muchas personas les interesa saber y que si tienen preguntas nos las hagan saber y se las contestamos, ¿no? Con mucho gusto. ¿Qué te parece? Sí. ¿Cuál sería tu última opinión, mi querido amigo, y dónde te localizamos? Yo soy Javier Martínez, estoy en Tax Day PLD o asesor PLD, ahí me encuentran en redes sociales, por todos lados ando. Ahora, si tú eres un RIF que logró continuar, no lo dejes, o sea, aprovéchalo hasta el final por las operaciones con público en general. Si eres un RIF, un reciclo, y estás realizando operaciones con el público en general, muy probablemente no estés pagando los impuestos que debas pagar, ¿eh? Entonces, serían tus ingresos entre 1.16, eso es un IVA, y tu IVA acreditable sería solo el que pudieras comprobar, y como no necesitas deducciones y no llevas contabilidad, pues no está sencillo acreditar. Así es. Entonces, ya dijiste tu teléfono Sí, y todo. No, mi teléfono, ya no tengo teléfono, está suspendido, pero... No. Sí, me encuentran en taxday.com.mx. Bien, si me ayuda, por favor, a mi equipo de producción a hacer esto. Muchas gracias. Pues su servidor y amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Milla y Arufe Asociados SC. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx. En lo que se llama en redes sociales, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, y en Quantum MX, desarrollo de software a la medida, contacto@quantum.mx. Se despide de ustedes, no sin antes decirle que nos vemos en otro próximo capítulo de Fiscal a Fondo, y por favor no se olviden de nosotros, queremos que nos vuelva a tocar todos juntos. Muchas gracias.